Bienvenidos, ingeniero Rogelio Díaz Brown, presidente de nuestro partido, sectores y organizaciones del PRI Sonora, militantes de nuestro partido, medios de comunicación y público en general. Fundación Colosio Sonora, en colaboración con el Instituto Reyes Heroles, se complacen en recibirlos en nuestro ya tradicional Café Colosio. Héctor Raimundo Medrano Andrade es ingeniero en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Guaymas. Actualmente estudia la licenciatura en Comercio Internacional en la Universidad UTEL. Conferencista en temas de liderazgo y análisis político. Dirigente de la Red Juvenil Popular del PRI Guaymas. Subsecretario de la CNOP del PRI en Guaymas. Vicepresidente nacional del Consejo Nacional de Estudiantes de Educación Superior Tecnológica Zona Norte del Tecnológico Nacional de México. Miembro y coordinador del Parlamento Juvenil 2020 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Secretario nacional de la primera circunscripción de alternancia juvenil por México. Presidente estatal del Movimiento Juvenil Mexicano AC del PRI Sonora. Egresado de la cuarta generación de Escuela de Estatal de Cuadros Políticos del Instituto Reyes Heroles, con mención honorífica y como alumno destacado. Columnista y analista de medios estatales y nacionales, tales como Pensar México, Colección y La República, órgano oficial de difusión del PRI nacional. Candidato a diputado local por representación proporcional por el PRI en el proceso electoral 2021-2024. Es hoy presidente estatal del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, AC, del PRI Sonora. Presidente nacional del Movimiento Juvenil Mexicano AC, del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Para continuar con este evento, le cedo el micrófono y el uso de la voz al licenciado Bulmaro Pacheco, presidente de Fundación Colosio Sonora. Adelante, por favor. Le digo a Héctor Medrano, mira, Héctor, las presentaciones de libros siempre te ponen tenso, porque salvo que seas García Márquez o Mario Vargas Llosa o Octavio Paz, pues las propias editoriales se encargan de las convocatorias y de acercar público en general. Porque bueno, si somos un México y un Sonora donde difícilmente se leen 3 libros al año por persona, pues entonces las presentaciones de libros siempre son así, pero hay que hacerlo, hay que fomentarlo y sobre todo hay que alentar que nuestros dirigentes como Héctor Medrano escriban, plasmen sus ideas, recomendaciones y sobre todo traer a la mente las recetas, digámoslo, para tener buenos líderes, surcar en la experiencia, hurgar en las historias de cada uno. Y le digo, mira, estamos en un recinto que respira historia, porque aquí en este recinto tenemos a quienes han construido el tramo más importante de la historia de Sonora después de la Revolución de 1929, es decir, de Manuel Z. Cubillas, que presidió el PNR del 30 de julio del 29 al 20 de abril del 30, a Onésimo Aguilera, que está aquí, que fue de julio a septiembre del 2022. Hasta la foto del Cubillas. Y aquí está la de Onésimo, pero también están de 4 militantes del PRI que ya fueron gobernadores: don Luis Encinas, que está allá, que fue del PRM, don Samuel Ocaña, que fue en 1979, Liceo Beltrones en el 91, Armando López Nogales en el 97, perdón, y Claudia Pavlovich en el 2015. 5 militantes del partido, gobernadores del estado, que tuvieron a su cargo importantes tramos de la historia, y por eso hay que destacarlo en una próxima edición, porque aquí están los cómo y los porqués del liderazgo. Son 247 páginas que nos señalan las recomendaciones, las experiencias, las sugerencias
para hacer un buen liderazgo? Y le digo, bueno, tienes que tomar toda esta experiencia tuya aquí, que además se me hace muy perentorio aclarar, pues que Medrano tiene ya casi 10 años en la actividad política, según el currículum que leí de Beatriz. Si tienes más, acláralo ahorita, por favor, en general. Pero yo le diría, agarra ejemplos de liderazgos y relata cómo hicieron, qué hicieron, porque los liderazgos son liderazgos en función de que hacen cosas, son liderazgos en función de que cambian, que transforman, que hacen avanzar a la humanidad. Por ejemplo, ¿quién podría ponerle un tache a Abraham Lincoln, que fue un gran líder norteamericano que le puso el cascabel al gato a la cuestión de la esclavitud? Y dice un expresidente americano, Richard Nixon, que si Lincoln no hubiera sido presidente de Estados Unidos, se requeriría pasaporte para pasar de Washington a Atlanta, por ejemplo, del norte al sur. ¿Cómo acabó Lincoln? Lo mataron en un teatro en 1865, pero su legado quedó. Benito Juárez, otro líder. Hace rato alguien discutía, bueno, cuál fue realmente la aportación de Juárez. Juárez delineó el nuevo Estado mexicano, pero resolvió uno de los grandes problemas, y aquí está Gilberto Otero, que no me dejará mentir, que no dejaban gobernar a México, que eran los intereses de la iglesia y del ejército, y Juárez tuvo la visión de separar a la iglesia del Estado, y esas reformas, con las leyes de reforma ya en la Constitución del 57 y posteriores, llegaron hasta 1917 y le permitieron a México gobernabilidad, pero con visión de Estado para resolver problemas. ¿Cómo terminó Juárez? Pues con una angina de pecho, muerto a los 66 años, pero casi la mitad de esa vida viajando por el país, a veces huyendo, a veces asentando los poderes en San Luis Potosí, en Chihuahua, y gobernó 12 años la República. Madero. ¿Qué hizo Madero que lo engrandeció? Casi nada. Derribó el poder de Porfirio Díaz, que ya iba por 31 años en el poder, le costó la vida, murió, pero los principios, sufragio efectivo, no reelección y la transmisión del poder siguió hasta 1917 y posteriormente ya con la fundación del PNR tomó carta de naturalización para lograr la estabilidad política de México en general. He recordado Madero. ¿Cómo terminó Madero? Lo mandó a asesinar Victoriano Huerta, lo apresaron en el Palacio Nacional, pero su ejemplo quedó como un ejemplo de liderazgo auténtico que transformó la realidad y que aportó a la historia. Obregón y Calles, y los pongo juntos porque fueron 8 años de gobierno entre 1920 y 1928, donde ya se habían sentado las bases del desarrollo mexicano con la Constitución de 1917. Realmente a Carranza le tocó poco gobernar con la Constitución, de la Huerta gobernó 6 meses, pero Obregón y Calles fundaron las grandes instituciones que le sirvieron al desarrollo en México posterior a 1928. El Seguro Social tuvo la base en el pensamiento de Álvaro Obregón, los ferrocarriles y su expansión, continuando la obra de Porfirio Díaz, el PNR de Plutarco Elías Calles, la Comisión Nacional de Irrigación, el Banco de México, la infraestructura carretera, toda la obra hidráulica, y fueron 2 estadistas. ¿Cómo terminó Obregón? Muerto a manos de un fanático católico en 1928, y Calles terminó exiliado en San Diego por sus diferencias con Lázaro Cárdenas, regresó a México en 1941 y murió en 1945. Y otro ejemplo que no es de nosotros, pero que sí es un ejemplo de liderazgo mundial, Nelson Mandela. Se dice fácil, pero pasar 27 años en la cárcel y no rendirse, no que el espíritu no decayera, que el ánimo no decayera, y salir de la cárcel después de 27 años y ser presidente de su país para darle un golpe definitivo al apartheid y a la lucha entre negros y blancos en Sudáfrica, se dice fácil. Fue un premio Nobel de la Paz y murió, pues obviamente ya casi a los 90 años por las secuelas que le dejaron todos esos años de privación de la libertad y de lucha política a través de sus causas y de su país sobre todo. Entonces, este libro es muy recomendable
porque trae muchas recomendaciones, muchas sugerencias basadas en las experiencias de su autor y en los diálogos y en las pláticas y en las investigaciones que hizo. Me permito recomendarlo ampliamente. La función de un comentarista de un libro no es repetir lo que va a decir Medrano, ni tampoco explicar lo que va a explicar Medrano, sino hacer una evaluación objetiva sobre la importancia de escribir, de aportar y sobre todo de dar a conocer ideas basadas en experiencia y en el estudio, como ha sido el caso de Medrano. Felicidades y a la orden. Gracias, licenciado. Pues antes de pasar a la plática con nuestro expositor, quiero pues dar un aplauso, un reconocimiento a los padres de Héctor, Lupita Andrade y Héctor Medrano. Gracias por estar aquí presentes. Ahora sí, pasamos el uso de la voz. Héctor, por favor. Adelante. Buenas tardes a todos. Primeramente, muchísimas gracias por estar aquí. Quiero agradecer a mi presidente Rogelio Díaz Brown por su amistad y su apoyo, a Fundación Colosio Sonora, el licenciado Wulmaro Pacheco, a su secretaria general Beatriz Valdés, a ustedes amigos de sectores y organizaciones, líderes del partido por acompañarnos, a mis padres que siempre han estado ahí en las buenas, en las malas, en las peores y en las de siempre. Han estado acompañándome y a Dios por un día más de vida. Primeramente quiero explicarles el por qué escribí un libro y para qué escribí un libro. Porque escribir un libro de joven es un reto sumamente grande. La siguiente diapositiva, por favor. Todo empezó en el Instituto de la Juventud, cuando yo tenía 13, 14 años. Yo entré al instituto con un permiso de mis padres, porque era menor de edad, obviamente. Y hicieron un nombramiento de creación de proyectos. Yo desde chico siempre soñé con estudiar administración de empresas y negocios y poder participar en política. Y mi primer acercamiento fue en Cabildo, en el Ayuntamiento de Guaymas. Ese fue mi primer acercamiento a los 13 años. Yo soy el de verde que está de aquel lado. Y ese fue un proyecto que yo hice con el instituto de hacer, válgame la redundancia, proyectos para la juventud en Guaymas. Fue mi primer acercamiento en juventud. ¿Por qué escribí un libro? Mi papá estudió letras y mi abuelo estudió administración, bueno, contabilidad, algo parecido a la administración. Y de ahí surge la idea de escribir un libro. La cuestión es que cuando un joven de 18 años, pasara un tiempo y ya tenía mayoría de edad, ¿quién puede pelar, disculpen la palabra, pero tomar en cuenta un joven de 18 años en un ámbito político y empresarial cuando quieres escribir un libro? Muy pocas personas te toman en cuenta o muy pocos espacios te dan a un joven de esa edad. Entonces yo le hice una promesa personal y a mis padres de que pasando antes de los 30 años iba a publicar ese libro. Yo quería aprender más, tomar más experiencia y empecé a capacitarme en la universidad. Me tocó tener de director al licenciado Wulmaro Pacheco. Yo fui presidente de la Sociedad de Alumnos en el Tecnológico de Guaymas, pero también me tocó ser vicepresidente nacional de los tecnológicos y ahí aprendí muchas cosas. Y empecé a tener roces con muchos políticos. Roces me refiero a comunicarme, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Primeramente, ¿qué es liderazgo? Ustedes han escuchado muchas definiciones de lo que es liderazgo. Hay varias. Y les quiero leer primeramente de que este libro está hecho para tema administrativo empresarial, pero también para tema político, pero también para aquellas personas que quieran ser más profesionales en su empleo o en lo que se dedica. Entonces, hay varias definiciones de liderazgo. Por ejemplo, John Kotter habla de que el liderazgo es la manera de influir en las personas. Daniel Goleman, que hizo el libro de inteligencia emocional, habla que también el liderazgo es una forma de influir en las personas para lograr objetivos. Voy a leerles lo que escribí en el libro, varios pedazos. No les voy a leer todo porque quiero que lo compren, pero les voy a leer varios pedazos para que pueda darme a entender lo que estoy diciendo. Bueno, la palabra, primeramente, liderazgo. Existen muchas formas de definir la palabra liderazgo.
En lo personal podría decir que el liderazgo es la construcción de sí mismo para influir en el exterior. Se lo explico de una manera más fácil. Nadie puede ofrecer lo que no tiene. El liderazgo se construye de adentro hacia afuera y exige estar en continuo aprendizaje. Nosotros estamos en total interacción con las personas porque buscamos convencerlas de algo. Y existen muchas definiciones de liderazgo y varios tipos de liderazgo. Yo únicamente los resumo en dos, en los que crean y en los que destruyen. Les voy a leer también cómo se comportan o cómo son los liderazgos que crean. El liderazgo que crea busca siempre que reine el respeto, la paz y la justicia, ya sea dentro y fuera de su equipo. Sus valores van siempre en generar bienestar a las personas. Este tipo de liderazgo logra sus objetivos sin tener que pasar por encima de algo o de alguien. Y ahora les voy a leer los liderazgos que destruyen. ¿Qué es un liderazgo que destruye? Este líder, logra sus objetivos sin importar sus procedimientos y las consecuencias. Está en constante conflicto con quien es una amenaza para sus objetivos. En su mente todos lo quieren traicionar y es vengativo. Si uno de sus miembros no está de acuerdo con sus ideas o deserta de su equipo, lo llama traición. La más pequeña acción tiene que estar consultada por él. Se siente dueño de las vidas de las personas. Sus equipos son frágiles y nunca logra construir una brecha generacional. Les voy a leer un poquito más porque quiero profundizar en lo que no debemos de hacer como líderes. Este tipo de liderazgo tiene una batalla en su mente, debido a que siempre está creando situaciones o problemáticas que no existen. Siempre está solo. Cuando sus equipos empiezan a depurarse, empieza a echar culpas a diestra y siniestra. Él nunca está mal, siempre está bien. Este tipo de liderazgo solo se trata de él. Este liderazgo siempre influye miedo utilizando, por ejemplo, las siguientes palabras. Te voy a correr, no sabes hacer nada, aquí mando yo, aquí se hace lo que yo diga y no sabes lo que dices. Hay una parte del libro que se llama Construir castillos en el aire, y es cuando los liderazgos, por tener cierta autoridad con sus miembros, inventan cosas para tenerlos a raya. Y le pongo el de nombre Construir castillos en el aire. A este líder le gusta construir castillos en el aire y contar historias inexistentes a su equipo para mantenerlos a raya, o simplemente querer sentirse superior. Como por ejemplo, yo soy íntimo amigo del presidente, del secretario, del líder. Esto lo hace para ejercer cierta superioridad a los miembros de su equipo, haciéndoles saber que tienen más poder que ellos y las posibles consecuencias que se les contradicen. Lo que tratamos aquí de definir en estos dos conceptos es que el lector sepa qué tipo de liderazgo quiere ser, si para crear o para destruir. Me ganó el ejemplo, el licenciado Bulmaro lo estaba pensando ahorita qué ejemplo dar, el ejemplo de Nelson Mandela. Fue un líder en Sudáfrica, presidente de la República, que luchó para que se acabara esa división entre personas blancas y personas negras de color. Y vámonos a otro ejemplo de los líderes que destruyen, Adolfo Hitler. Fue un líder que todo lo que tocaba destruía porque tenía una ambición de poder y mataba personas, murieron millones de personas. Los dos son líderes, ojo, los dos tienen proyecto, tienen misión, son personas preparadas, tienen un buen discurso, pero nosotros decidimos como individuos qué tipo de líder queremos ser y qué es lo que transmitimos hacia las personas de nuestro equipo y hacia la sociedad. Eso es lo que busca con estos dos conceptos de crean y destruyen. La siguiente, por favor. Todos conocemos pues, qué es el respeto, ¿no? Pero es bueno recordar qué es el respeto porque el líder se tiene que guiar con los valores. El líder tiene que tener ética para poder conducirse. ¿Qué es el respeto? Es la consideración o valor especial que se le tiene a algo o a alguien, al que se le reconoce como valor social o especial deferencia. También es uno de los valores fundamentales que el ser humano debe tener siempre presente a la hora de interactuar con las personas. Si no existiera respeto, yo creo que ahorita todos estuviéramos diciéndonos cosas o agrediéndonos, sobre todo por temas políticos, porque la política es complicada.
Pero una de las formas de poder tener respeto hacia el líder y hacia el miembro, porque este libro y muchos libros que me ha tocado leer de liderazgo hablan únicamente del líder, pero no del miembro. Y este libro habla de cómo se tienen que comportar los miembros del equipo para que las cosas funcionen y para que el líder también funcione su liderazgo. Primeramente, ¿cómo puede ser un buen miembro o un buen líder? Primeramente, tocar base en todas las decisiones, lo que vayamos a hacer o lo que vayamos a decir. Pongo un ejemplo, voy a poner de ejemplo a mis padres, una disculpa, no se enojen. En mi casa, mis padres son la máxima autoridad de mi hogar. Obviamente yo cuando era menor de edad tenía que pedir permiso para cuando salía con mis amigos, cuando salía de fiesta, cuando iba a comer a algún lado, porque si pasaba algo conmigo, los únicos responsables serían mis papás. Si yo no sé, me atropellaban o me perdía o me secuestraban, no sé, cualquier situación que yo cometiera. Los únicos responsables iban a ser mis papás. Ahora de grande también, únicamente aviso porque ya estoy grande. ¿Por qué? Porque ellos son la máxima autoridad en el hogar y todo lo que yo haga le va a repercutir a ellos. Cuando uno habla de ser miembro y tener respeto a su líder, es que todas las decisiones que uno toma como miembro le repercuten al líder. No repercuten a la marca y a la persona responsable de la marca. No le repercuten al miembro. Por ejemplo, si ahorita yo voy a un medio de comunicación y me preguntan algo del partido, tengo que ser muy responsable con mis palabras, que ya lo he hecho. ¿Por qué? Porque a todos los van a catalogar el PRI. Si yo me equivoco, el PRI y después Rogelio Díaz Bravo va a ser el responsable. Entonces yo siempre tengo que tocar base antes de hacer algo o decir algo, porque las personas líderes tienen más experiencia que los miembros y pueden guiar al miembro o darle consejos de cómo hacer las cosas. Una manera de respetar a los líderes es tocando base. Tocando base con tu líder número 1, en el cual depende tu posición, tu empleo, tu salario, no con el líder número 20. Yo no le pido permiso a mis abuelos para salir. Simplemente al líder que dependes, al primer líder que dependes. El segundo es conocer mis límites. Quiero hacerle una pregunta, porque le tengo mucha confianza a muchos de los que están aquí, a todos. ¿Yo puedo usted ordenarlo en algo de su vida personal? ¿Darle una orden? No, ninguna. ¿Por qué? Porque conozco mi límite y yo sé hasta dónde debo de pasar. Un buen líder y un buen miembro conoce hacia dónde debe pasar, tanto en lo profesional como individuo, en el respeto que tengo como persona. ¿Qué pasa si yo paso los límites? Pues que creo un conflicto, obviamente. Un líder siempre tiene que conocer cuál es su responsabilidad en su trabajo, cuál es su responsabilidad como pareja. A los que están casados aquí, yo pienso que si la esposa les dicen, por ejemplo, llegas a las 8, tienen que llegar a las 8, y si no llegan a las 8, habrá problemas, porque les ponen un límite. Lo mismo pasa en el trabajo, lo mismo pasa en el liderazgo. En el liderazgo, si nosotros no tenemos límites, creamos conflicto con las personas. ¿Y cómo se evita ese conflicto? Capacitándose, sabiéndose. Porque también tenemos que cuidar el límite con las personas, sobre todo en política, porque no sabemos qué hay detrás de las personas. No sabemos para quién trabajan las personas. Hasta la persona en política que tiene la posición más pequeña, hay un porqué de esa posición. Y hay que hacerlo por un tema de supervivencia. El liderazgo es de supervivencia. No sabemos qué hay detrás. Por eso tengo que tener respeto hacia los miembros y hacia los demás. Tengo que conocer mis líderes como líder. El siguiente, por favor. Bueno, no se vayan a burlar de esas fotos porque son de muy viejas, ¿no? A mí me tocó en la universidad ser capitán del equipo de fútbol. Donde está la pelota de la parte de izquierda, yo soy el que está allá, no está el que está abajo. Y en la foto de allá es de la preparatoria. Yo fui capitán de fútbol y me tocó ir a varios nacionales representando México, Sonora, y varios torneos de fútbol rápido y ganamos la que sigue. Varios trofeos.
Y es que hasta en los deportes se aplica el liderazgo. Y hasta en los deportes se tiene que tocar base y conocer sus límites. En ocasiones, cuando yo estaba en el campo de juego, tenía una visión de lo que estaba pasando en el partido. Y yo quería dar una indicación, pero siempre veía al entrenador antes de dar una indicación a mis compañeros y decía, entrenador, tengo esta idea, está pasando esto. Y el entrenador me orientaba. A eso me refiero con tocar base, porque el resultado va a depender mucho del entrenador, le va a golpear al entrenador, no le va a golpear al jugador. Y siempre tenía cuidado con mis compañeros, porque en ocasiones cuando estás jugando te gana la euforia y empiezas a decir cosas que no tienes que decir. Entonces tenía que tener respeto con mis compañeros porque eran más grandes que yo era el más chico en ese equipo, yo tenía 18 y los demás tenían 25, 26 años, pero era el capitán y tenía que tener mucho cuidado porque me iban a pegar. Entonces tengo que cuidar mis límites por un sentido de la supervivencia. La que sigue, por favor. La conformación de equipos. Ustedes se han preguntado por qué la gente los sigue. No sé por qué la gente los está siguiendo en sus equipos. Siempre hay un porqué de por qué la gente los está siguiendo. Y atrás de ese porqué, de la palabra unidad, equipo, sinergia, etcétera, hay una palabra que se llama interés, pero no se dice. Porque la palabra interés tiene ciertas interpretaciones, muchas, buenas y malas. Pero siempre hay un interés, y el interés no es malo. Vaya, todos estamos buscando algo, todos soñamos con algo, todos tenemos una aspiración. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, que el líder siempre tiene que ceder algo para poder hacer un equipo. La gente que está buscando de nosotros, a lo mejor un recurso material, dinero, está buscando una posición, está buscando en una supervivencia, cuidado. A lo mejor usted es una persona muy relacionada y busca sus relaciones. Siempre están buscando algo las personas y el líder tiene que aprender a ceder. Pero el hecho de que cedamos no quiere decir que inventemos cosas para mantener a la gente. Les pongo un ejemplo. Yo cuando estaba en Guaymas y empezaba en política, muchas veces iban líderes juveniles y decían, Medrano, me invitaban a tomar café y yo iba entrando a la universidad, creo. Y me decían, Medrano, si te metes a mi equipo político, y me ponía el proyecto, la próxima elección tú vas a ser regidor o diputado, de por mi cuenta, yo te la voy a dar. E inventaban cosas. Y yo por la mente me decía, bueno, no sé, si no puedes ser ni diputado tú, ni regidor, ¿por qué me vendes algo de que tú tan siquiera tú no puedes llegar? Siempre cuando cedemos algo tiene que ser en el sentido de la verdad, para que la gente conozca cuál es nuestra verdadera, la siguiente palabra, intención. Les quiero leer un poco, dice página 16, ¿verdad? Que no alcanzo a leer. Página 16. A ver, nadie puede ofrecer lo que no tiene. Es por eso que en ocasiones los líderes no logran convencer a las personas para entrar o prevalecer a sus equipos, debido a que no hablan con la verdad. Siempre hay que decir la verdad para poder tener credibilidad. La intención del líder siempre tiene que ir en el sentido de la verdad, porque hay gente que cuando entra en política no quiere en realidad hacer política. En una empresa es muy fácil, porque a mí me ha tocado yo trabajo hoy como asesor de negocios, todavía sigo haciendo eso. En una empresa, pues, alguien busca una remuneración y se hace un contrato y ahí queda. Pero cuando hablamos de política es más complicado, porque hay gente que únicamente quiere trabajar y no quieren hacer política o no quieren ser políticos. Y hay que entender. Nos explicaba hace unos días Alberto Lugo, los que estuvieron en la charla de documentos básicos en la capacitación, que hay militantes y simpatizantes. Los simpatizantes son los que creen que el PRI es el mejor partido de México y están convencidos porque tienen una creencia y simpatizan con el PRI, pero no son políticos. Y los militantes son los que militan y están en constante participación y ellos son políticos del partido y miembros del partido. Lo mismo pasa, si lo pasamos en un término administrativo dentro del partido, ¿qué sería?
hay personas dentro del partido que son secretarios, presidentes, dirigentes, que son políticos porque están en constante movimiento y toman decisiones políticas. Y en el partido hay personas que no son políticos, pero realizan una función política que hace que la política avance, y que se pueden denominar como personas que trabajan dentro de la política, pero no son políticos. Ejemplo, personas, los guardias de seguridad, no hacen política, pero su labor es muy importante. Las personas aquí de mantenimiento no están en política, pero su labor es sumamente importante. Las personas de limpieza también están dentro del organigrama político, pero no hacen política, no son políticos. O a lo mejor algún secretario que tengan una función aquí en el partido que no le interesa la política, pero hacen política y hacen que su trabajo funcione para la política, pero no son políticos. Pero siempre es bueno preguntar cuál es la intención a las personas que se vayan a integrar a nuestro equipo, porque va a depender mucho el resultado que nosotros vayamos a tener con el tiempo. La que sigue, por favor. ¿Qué debemos de inculcar al equipo? Nosotros como líderes tenemos la gran oportunidad de poder inculcar una idea o pensamiento, proyecto, lo que ustedes decidan. Por eso es muy importante la capacitación. Si yo no estoy capacitado o no capacito a mi equipo va a hacer lo que se le pegue la gana. Y eso me va a provocar problemas. Y va a haber discusiones adentro del equipo. ¿Por qué? Porque no van a saber cuáles son sus responsabilidades, sus obligaciones, sus derechos. No van a saber qué hacer, simplemente. En las empresas es muy fácil. En las empresas cuando contratas a alguien, se contrata a alguien para capacitarse. En la política es más complicado. La política es más complicada porque tiene que tener un gran sentido la persona que va ingresando a la política de querer capacitarse. Y la persona en política que no se capacita va a batallar muchísimo. La capacitación en política no es una opción, es una obligación, porque la política es una plataforma, es un articulador de necesidades y deseos de las personas. Entonces nosotros no podemos jugar con los deseos de las personas o con las necesidades. Cada político que entra a la política, tiene la obligación totalmente de capacitarse para saber qué hacer. Por eso vemos en las mañanas diputados y senadores que pasan al curul y no saben ni qué decir, pero ellos piensan que están bien, porque no están capacitados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan a una posición de poder, o tienen un nombramiento, o tienen esto, andan haciendo lo que y deshaciendo, y hacen problemas y crean fricciones dentro del equipo. Entonces, sumamente importante la capacitación. Otra cosa es, no siempre seré el número uno. Eso es algo que me enseñó mi amigo Juan Pedro Robles, que en paz descanse. Hace un tiempo me tocó a mí ser particular de Juan Pedro, antes de que falleciera. Entonces yo le aprendí esa situación. Cuando era presidente de la sociedad de alumnos, el maestro Bulmaro, una disculpa, maestro, porque le di muchos dolores de cabeza cuando era presidente de la sociedad de alumnos. Todavía le sigo dando dolores de cabeza después de tantos años. Y en el equipo nosotros teníamos una compañera, yo era el presidente de la sociedad, e hicimos afuera con la sociedad civil un equipo de jóvenes para ayudar a más jóvenes, ¿no? Y había un presidente, yo era el presidente, una secretaria general, un secretario de organización. Lo quise hacer con un organigrama muy político, pero era de la sociedad civil. Y había una persona con mucha iniciativa, y ese es el problema. La iniciativa sin capacitación es un problema, porque la iniciativa con capacitación es yo quiero, yo hago, yo esto, pienso que las cosas están bien, pero no están bien. Y recuerdo que esta persona, cuando yo tenía entrevistas en los medios de comunicación, porque trabajaba en un medio, ella quería ir, cuando la entrevista era solo para mí, o para la secretaria general, o mi mano derecha, y quería ir. Y pues ni modo, llegaba. Cuando había eventos en el presidium, y yo tenía que estar en el presidium, y la secretaria general, y ella agarraba una silla y se subía y se ponía enfrente. Y yo, híjole,
¿Qué hago? ¿Cómo le digo? ¿No? Si es mi amiga, no la quiero lastimar. Cuando, por ejemplo, habíamos una reunión y por el día del estudiante o algo, y nosotros decíamos, no, pues vamos a hacer una votación porque vamos a vender, no sé, chalupas o helados o algo aquí para los estudiantes, los vamos a regalar. Y siempre decía, no, se va a hacer esto. Siempre quería tomar la palabra, siempre quería ser el número uno antes del líder. ¿Y qué ocasionaba? Problemas. ¿Por qué? Porque no entendía el liderazgo y no entendía la capacitación. Y ella pensaba que estaba bien. ¿Qué tenemos que inculcar en nuestro equipo? No siempre voy a ser el número uno. A mí, la primera vez que yo entré en política, me tocó la foto que vieron ahí, pues tenía 13 años, todos pues el niño, el niño. Y yo le tenía que cargar en ese entonces el maletín a Oscar de la Cruz, que era el director del Instituto de la Juventud. Y luego después me tocó ser particular del regidor Rubén Contreras. Me tocó ayudarle un poco a Loto Clausen, a Susana Corella, después a Juan Pedro Robles, hasta que llegó mi turno de cargar mi propio maletín. Y decir, ok, tengo que comprender que la política es de altibajos y no siempre voy a estar al presente, voy a estar al frente en el presidio, no siempre tengo que estar en la primera fila, no siempre va a ser mi turno de ser el número uno. Eso tenemos que inculcarle al equipo, pero también nosotros mismos, porque la política es de altibajos. Un día vamos a estar arriba y un día vamos a estar abajo y hay que saber cómo comportarnos. Entonces, eso tenemos que inculcar. No siempre seré el número uno. El siguiente es cada quien lo que le corresponda. Esto lo aprendí en la universidad. Tengo una especialidad en producción y a nosotros nos decían, nos ponían en las líneas de producción, en las prácticas, en las empresas y nos decían, Medrano, nunca voltees qué está haciendo el que está a un lado ni el que está haciendo allá, porque te vas a distraer en tu línea de producción y si tú te equivocas, se equivocaron todos los demás. Si usted o yo tenemos una responsabilidad, esa es nuestra responsabilidad. Por ejemplo, por más sencilla que sea, si mi responsabilidad es levantar el teléfono y contestar o apuntar en una agenda, esa es mi responsabilidad. ¿Qué pasa si yo me meto en la responsabilidad de alguien más? Creo fricción, creo un problema. ¿Y cómo se resuelve eso? Con la capacitación. La que sigue. Hacer equipo. Es sumamente importante que cuando hagamos equipo valoremos muchas cosas. No sé si les ha pasado a ustedes, porque yo creo que sí, en la política, que hacemos equipo y usted da el 100% y la persona da el 10%. Y usted termina haciendo todo. Y la otra persona no termina haciendo nada, pero estamos haciendo equipo. En un tema empresarial, cuando se hace un acuerdo, pues obviamente tiene que haber algo de por medio. Tú haces un esfuerzo, yo hago un esfuerzo para hacer equipo. Es sumamente importante que nosotros valoremos las cosas, la situación que está a nuestro alrededor, porque no todas las veces nos conviene hacer equipo, hay que decirlo así. Pero en política es complicado, porque en política en ocasiones tenemos que ceder cosas, una aspiración, una posición, para que se logre a lo mejor la unidad, un triunfo o algo, un cierto proyecto. Pero tenemos que analizar muy bien con quiénes hacemos equipo, porque también esa puede ser nuestra derrota. Si no analizamos muy bien con quién hacemos equipo, podemos perder dinero, recursos, poder perder hasta personas. Les voy a contar una historia del beneficio. Cuando estaba escribiendo este libro, es complicado porque pues, es mi primer libro y estaba batallando mucho con los temas legales el alta del padrón de escritores, el ISBN, el registro de la obra. Y entonces dije, yo no quería ponerlo en una editorial, yo quería poderlo compartir con todos, tener la libertad, tener los libros en la mano. Y decido ir con un amigo de Ciudad de México que tiene una editorial, muy amigo, ya un señor, ya grande. Se sienta conmigo, nos tomamos un café y empecé a analizar el contrato, ¿no? Porque ya yo iba con toda la idea de firmar, ya quería sacar el libro, ya tenía, el libro lo empecé a escribir el 15 de septiembre del 2021, cuando termina la campaña, y se publicó el 15 de septiembre del 2022.
Pero el libro, yo tenía 10 años escribiendo desde los 18 años y guardando las hojas y rompiendo hojas y volviendo a escribir. Entonces, cuando nos sentamos y veo todo y pues todo parecía muy bien, a las letritas chiquitas y todo, y veo hasta abajo. Medrano, te toca el 2.5% de cada venta de cada libro. Estás hablando de que son como 6 pesos de cada libro. Y yo me le quedé viendo. Y como es muy amigo mío, le dije, si quieres vendo Bonais, le dije. ¿Quieres que venda Bonais? Le digo, porque si me pongo en la Unison, le digo, a las 2 de la tarde, en la época de calor, con todos los estudiantes, voy a vender unos 100 Bonais y voy a sacar como 500 pesos, le dijo, pero aquí que me pongo un libro en la Unison, afuera de la Unison, en el puente, para ganar no me va a alcanzar ni para regresarme en el camión. Entonces le dije, ¿sabes qué? No vamos a hacer equipo, tú eres mi amigo, pero en esto no me conviene. Por eso es bueno analizar siempre el panorama de qué nos beneficia y qué no nos beneficia al hacer equipo. Y a veces decir como líderes, no, no me conviene hacer equipo con esta persona. Porque tenemos la autoridad para decir que no y para decir que sí, somos líderes. Y la política es de sí o no. No hay tibios en política. O eres sí o eres no. O eres priista o no eres priista. Entonces, tenemos que ver qué nos beneficia. La que sigue, por favor. Este tema surge por muchas situaciones, pero en especial una. Pues soy joven, pero he participado en muchas campañas, en algunas, vaya, y coordinando temas en específico. Pero este tema surge porque un amigo que fue diputado local en la Ciudad de México me habla y me dice, oye Medrano, pues tú asesoras negocios de tema de diseño organizacional, ayúdame con mi equipo de trabajo, yo soy diputado local y tengo una oficina de enlace y cuando voy a las colonias a visitar a la gente que votó por mí, pues la gente me recibe mal y yo me quedo así como, ¿qué está pasando? Ven, asesórame, dime qué puedo hacer, ¿no? Entonces fui a Ciudad de México y me puse de acuerdo con él. No sé si han visto un programa en la televisión que se llama Jefe Encubierto. No sé, así más o menos. Entonces me puse de acuerdo con él, digo, yo voy a llegar, uno más, me vestí como un joven normal, no me puse ropa ni saco ni nada, joven normal. Y llegué allá a Ciudad de México a su oficina y cuando entro, te recibe la recepcionista, buenas tardes, ¿a qué viene? Me dice. Y ya te das cuenta por qué pasan ciertas situaciones. Y luego pasa los del equipo de él y no te saludan, buenas tardes, buenos días, o toma asiento, joven, ¿qué necesita? Nada. Entonces yo tomé asiento. Vengo con el diputado fulanito de tal. No voy a omitir nombre, ¿no? Siéntese. Y ya me senté. Y no te decían nada de que, oye, quiero una botellita de agua, joven, o algo. Duré 1 hora 45 minutos esperando al diputado y yo estaba mensajeando con él a ver cuándo me pasaban, porque ellos me decían, está ocupado, está en una reunión. Está ocupado, está ocupado. Y yo esperando 1 hora 45. Y sus equipos jugando Candy Crush en la computadora y bromeando, hasta diciendo groserías ahí frente a la gente. Y cuando iba gente a gestionar ahí a su oficina, no, aquí no tenemos eso. Aquí no nos encargamos de esto. Búsquelo allá. Las trataban muy mal, de forma muy despectiva. Pero cuando llegaba el diputado, el senador, pásele, señor diputado. Pásele, señor senador. Aquí que le servimos. Y te das cuenta de muchas cosas. Entonces, cuando sale el diputado, le digo, sal y actúa, ¿no? Lo que aprendiste viendo novelas, porque tienes que actuar de que no me conoces o que me conoces, pues. Y salió y me dice, Medrano, ¿cómo estás? Ah, diputado. Y me paré yo y lo abracé. Ah, ¿cómo estás? Todo su equipo se levantó así. Y se le quedó un diputado, Medrano, ingeniero, ¿cómo está? La gente que ya tenía 1 hora y media viéndome, más de 1 hora 40. ¿Gustas una botellita de agua? ¿Gustas soda?
Pásale aquí a la sala de juntas, con mucho gusto te atendemos. Y yo, ¿y esto qué pasó? Ya no más faltaba que le dijeran, diputado, qué bonito amaneció hoy, qué bonitos ojos tiene, ¿dónde le acomodo la silla? ¿Pero por qué? Nosotros como líderes tenemos que darnos a entender que la gente de nuestro equipo se tiene que comportar de la misma manera como está con nosotros que cuando no estoy yo, cuando no esté usted, perdón. Porque en ocasiones hay actitudes que nuestros propios equipos cambian cuando nosotros no estamos. Nosotros tenemos que estar vigilantes de cómo se comportan. Entonces este diputado estaba teniendo muchos problemas con la sociedad, porque con la gente que le dio su confianza, porque su equipo se comportaba de diferente manera. ¿Y esto qué puede provocar? Que pierda él nuevamente si quiera participar en otra elección. Por eso se llama derrotas propiciadas por el equipo. Les voy a leer lo que viene aquí, página 201. Disculpen si me tardo un poquito. El equipo de trabajo es la base para alcanzar un triunfo u objetivo, pero un mal equipo sin duda puede llevarla al fracaso. Por tal razón es importante que exista un diálogo constante con el equipo para ver los avances de trabajo y así poder encontrar los errores que pudieran propiciar una derrota. Cuando la derrota es un hecho, el líder tiene que dialogar con cada miembro del equipo, haciéndole saber sus errores siempre de manera respetuosa. Luego al final dice, evitemos actitudes que atrasan en el equipo. Recuerde que usted como líder es la máxima autoridad y puede frenar actitudes que propicien la división, conflictos internos y derrotas. Siempre tenemos que estar vigilantes de qué es lo que hace nuestro equipo cuando nosotros no estemos. Porque nosotros tenemos muchas actividades que tenemos que hacer y responsabilidades. Y yo recuerdo muchas cosas que vi en esa oficina. Por ejemplo, voy a tocar uno de los puntos. Creaban círculos para evitar el acercamiento al líder. Y yo creo que muchas veces nosotros lo hemos vivido en las campañas, cuando queremos acercarnos a un candidato y se acercan 6, 7, 8 particulares y no te dejan pasar, cuando en ocasiones hasta eres amigo del candidato. Entonces, eso tenemos que evitar en nuestros equipos. La falta de comunicación con el líder, decir, líder, contarle historias, ¿no? Líder, todo va muy bien aquí en la oficina, no se preocupe, aquí todo va perfecto, usted quédese allá donde está, en la Cámara de Diputados, así le decían, ¿no? Aquí todo bien, y al contrario, al revés, estaba ardiendo el lugar. Trabajar con simulación, lo mismo que les decía. Llenar con elogios al líder, híjole, lo que les comentaba, que nomás faltaba que le dijeran qué guapo está diputado, qué bello amaneció hoy, porque lo alababan mucho. En lo personal, yo suelo pensar muy mal de las personas que elogian a los líderes, porque hay un porqué elogian a los líderes. La siguiente, celos, soberbias, envidias internas. Están peleados unos contra otros. El acaparamiento de todo de algunos de los líderes. Líderes que se creían dueños del líder o se creían los propios diputados. Eso tenemos que evitar. El no rendir cuentas al líder. Líder, todo está perfecto aquí, no pasa nada. Yo me encargo. El excluir personas del equipo que tengan un crecimiento personal. Dentro de nuestros equipos hay personas que tienen un amplio conocimiento y capacidad. Es una bendición tener gente más capaz que el líder, pero en ocasiones el hecho de que tengamos personas también causa conflicto. Ojo, tenemos que tener mucho cuidado porque tocamos el tema de los celos, de la soberbia y las envidias internas y podrían ellos crear el mismo dentro del equipo, se crean equipos internos para bloquear a personas que están haciendo bien su trabajo. Eso tenemos que evitar como líderes. La siguiente. Esta capacitación la recuerdo con mucho cariño porque me hicieron, porque solucionamos un problema muy grande en Secati, en Guaymas. La muchacha que está, yo soy el que está allá, ¿no? Que trae el reconocimiento, el de azul. Pero la muchacha que está allá a este lado es la psicóloga de Secati, no recuerdo, Secati 40, maestro, es Secati 40. Y un día me habla el director, la psicóloga, y me dice, oye, Medrano, necesitamos que nos capacites al equipo porque hay muchos problemas y ya citamos a todos los trabajadores, los llevamos al psicólogo, con la psicóloga y capacitaciones y no
no funciona y está afectando al área administrativa y los estudiantes se están dando cuenta porque había conflictos internos delante de los estudiantes que estaba afectando todo. ¿Cómo se resuelven todos estos temas del comportamiento de los líderes? Con la capacitación. Simplemente con la capacitación. Si nosotros tenemos personas capacitadas dentro de nuestro equipo, tenemos personas profesionales que van a hacer bien su trabajo, que no van a caer en conflictos, en celos, en envidias, sin sentido, en problemas que no van. Si tenemos personas capacitadas, profesionales, van a saber lo que tienen que hacer, cuándo, dónde y hasta dónde son sus límites. Lo que sigue. La que sigue. ¿Se trabó? Ah, ok. Ya se va a acabar, compañeros, no se desesperen. Enfrentar problemas. ¿Cómo los líderes enfrentan problemas? Tenemos que ser capacitadores y facilitadores. ¿Por qué pacificadores? Yo sé que usted, por el hecho, y yo también, porque estamos en este entorno político, nos enfrentamos a problemas diario. Gente que nos critica, gente que nos señala y personas que no coinciden con lo que nosotros hacemos o lo que nosotros pensamos. Y por lo tanto eso genera un roce o conflicto en nosotros, porque habrá personas que lleguen a las oficinas o con usted y lleguen con una actitud rojos y gritando y vas a hacer esto y esto y esto y esto. Entonces nosotros ¿cómo tenemos que reaccionar pacíficamente? Siempre reaccionar pacíficamente. ¿Por qué? Una vez me lo explicó una persona, un tío que se llama Miguel Aragón, que está dedicado el libro, y me dice: Medrano, siempre tienes que ser pacificador. ¿Por qué? Porque un líder erradica problemas, un líder no crea problemas. Por eso esa es la verdadera función del líder, erradicar problemas. Tienes que ser pacificador. Siempre es mejor, Medrano, me decía, ser el señalado que la persona que señala. Siempre es mejor ser el criticado que la persona que critica. Siempre es mejor ser el pacificador que la persona que violenta. ¿Por qué? Porque la persona que violenta, que critica, que está en constante haciéndote la vida imposible, pues queda exhibido. ¿Qué queda exhibido? Su falta de diálogo, su falta de ética, su falta de valores, su falta de conocimiento, su falta de capacidad. Y siempre queda expuesto a que le des un segundo golpe, a que respondas. Entonces siempre en los negocios, en la política y en todo, como individuos, tenemos que ser pacificadores. Bueno, me falta lo de facilitadores. Todos somos de aquí, hemos estado al frente de un equipo o hemos estado al frente de una responsabilidad. Nosotros como líderes tenemos que facilitarle las cosas a la gente. Una de las cuestiones fundamentales del líder es que el líder siempre tiene que facilitarle la vida a la gente. La gente que se acerca al partido, se han preguntado por qué se acerca al partido. No sé si se han preguntado eso, por qué la gente se acerca al partido. Porque tiene una necesidad y tiene un problema. Y nosotros tenemos que facilitarle ese problema, eliminarlo. Por eso tenemos que ser facilitadores. Abajo dice: los líderes o miembros que no controlan sus emociones no saben tomar buenas decisiones. Esto lo hablé con Martín Dueñas, que es el que hizo el libro de liderazgo emocional, que me tocó a mí aquí dar un análisis de su libro. Y lo platicamos ahí en la oficina y me decía: Medrano, nunca pongas personas que no controlen sus emociones al frente de los equipos, porque te van a generar problemas. No les des responsabilidades. Tienen que ser responsabilidades únicas. Hay responsabilidades globales y hay responsabilidades únicas. Responsabilidades globales quiere decir que están en contacto con la sociedad y que su actividad depende de muchas personas. Responsabilidades únicas es, por ejemplo, ve y contesta el teléfono, es una responsabilidad única. Ve y atiende esto, una actividad específica. ¿Por qué? Porque las personas que no controlan emociones no se controlan a sí mismas. Por lo tanto, no pueden tomar decisiones o buenas decisiones. La que sigue, se lo voy a tocar muy rápido.
Comunicación. La comunicación es la forma en la que transmitimos información hacia los demás. La importancia de la imagen personal. Quiero tomarme 2 minutos para eso. Pues ahorita para hacer esta presentación me corté el pelo, me puse saco, pantalón, cuidé mi imagen personal porque intento convencerlo de que compre este libro porque es el mejor libro del mundo. Yo pienso eso. Entonces, necesito transmitirle a usted una idea, un convencimiento, información. Por eso tengo que cuidar mi imagen personal, porque si yo viniera aquí en chanclas y en shorts, en camiseta de resaque, usted diría, no, este muchacho no es político y mucho menos líder, y no compraría mi libro. Entonces, por eso tengo que cuidar mi imagen personal porque dice muchas cosas de nosotros. Y después sigue el contenido. Ahora imagínense que ya me vestí bien, bien arregladito y todo bien peinado y no sepa ni hablar o qué es lo que tiene el libro o no sepa el tema de liderazgo. Automáticamente usted tampoco me compraría mi libro. Siempre hay que cuidar el contenido. Yo me imagino, sobre todo los que son hombres, los que son casados, que cuando conocieron a sus esposas y la primera cita, se pues arreglaron bien, se perfumaron, se bañaron, pero imaginen ahora y hasta investigaron a la persona, los temas de importancia que tenía esta persona con la que se iba a citar para poder tener contenido para que esta persona no se aburriera y se fuera, y fuera debut y despedida. Entonces tenemos que cuidar muy bien el contenido. Y la otra cosa es saber hablar y saber hablar bien. Son dos cosas muy distintas. Usted y yo nos podemos comunicar ahorita, pero otra cosa es saber hablar bien. Yo ahorita, por ejemplo, tengo que usar ciertas palabras para poder comunicarme y estar a la altura, porque usted es una persona muy capacitada y es líder y me tengo que comunicar de cierta manera con usted. Pero yo con mis amigos me comunico de otra manera, obviamente. Y si me subo ahí, tengo que hablar de otra manera, en el presidio, en el podium, perdón. Y tengo que cuidar muy bien el cómo hablar y el saber hablar y saber hablar bien. El que sigue, por favor. Ya vamos a terminar, ¿no? Hablar con conciencia. Esa fue una entrevista, creo que no me acuerdo qué medio de comunicación es, pero hablamos de temas de juventud. Y siempre hay que hablar conociendo de los temas, hablar con conciencia, porque si no sabemos cuál es el tema que tenemos que comunicar, pues nos vamos a equivocar y vamos a quedar mal. Siempre hay que saber únicamente los temas que conocemos. El político que le tira a hablar de todo no le pega nada. Siempre lo tenemos que profesionalizar en ciertos temas. La que sigue, por favor. La estrategia. Ya falta una diapositiva y ya con esto terminamos. Página 110. Vamos a hablar de disculpen si me tardo un poquito. Estrategia. La estrategia es un procedimiento dispuesto para la toma de decisiones para accionar frente a un determinado escenario. En el liderazgo nos ayuda bastante como guía. Las estrategias le ayudarán a ver el panorama de la situación. Un líder sin estrategia está condenado a fracasar. La estrategia determinará a largo o corto plazo o mediano plazo, así como la opción de medidas y utilización de los recursos necesarios para lograr esos objetivos. Un líder, siempre que es estratega, tiene que contemplar algo, las variables. Les voy a decir qué son las variables en términos de liderazgo. Si aprende a observar en el momento exacto, mejorará su liderazgo. No todos tenemos la habilidad o el don de poder anticipar las cosas. Nadie puede predecir el futuro, pero las variables presentes nos hacen tener una cierta mirada hacia los posibles escenarios futuros. Así que si desea mejorar, debe observar y anticipar con detalle. Cuando trabajaba en Tribuna del Puerto, había competencia de los demás medios de comunicación. Yo obviamente quería que mi periódico se vendiera, obviamente, más que los demás, que la competencia. Y siempre tenía que analizar con detalle todo lo que pasaba en el hoy. Yo cuando llegaba a la oficina a las 6, 7 de la mañana, lo primero que pedía a mi oficina es que tuvieran los periódicos de la competencia, no mi periódico, para poder analizar cuáles eran los errores de ellos o cuáles eran mis errores ante ellos y poder mejorar.
Un líder que contempla variables puede contemplar situaciones o momentos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar conmigo? Tenemos que preguntarnos en el 2024, en política. ¿Qué va a pasar conmigo si ganamos? ¿Y qué va a pasar conmigo si perdemos? ¿Qué va a pasar conmigo si hago equipo con esta persona? ¿Qué va a pasar conmigo si no hago equipo con esta persona? ¿Qué va a pasar conmigo si hago este proyecto? ¿Qué no va a pasar si no lo hago? Siempre tenemos que estar preguntándonos qué va a pasar. Y el líder tiene que tener plan A, B, C, D, D, F, G, hasta el Z. Por eso las cuestiones es que cuando vemos líderes políticos llegar a un escalón muy alto y a los 3 años ya no los vemos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esos líderes? Porque eran líderes sin estrategia. O porque decidieron tomarse unas vacaciones. Simplemente por eso. Por eso tenemos que contemplar todas las variables que estén en el escenario. Eso me ponía cuando ustedes conocieron a Juan Pedro Robles, nos poníamos ahí en el hotel y me decía, vamos a desayunar, Medrano. Y se ponía y me sentaba y agarraba una hoja y me preguntaba. A eso me citaba a las 7 de la mañana, Juan Pedro. Todo dormido yo y me decía, Medrano, ¿qué va a pasar con esta situación si pasa esto? ¿Qué va a pasar en el escenario político dentro de 20 años? ¿Qué va a pasar si esta persona decide ser candidato? ¿Qué va a pasar si no decide? ¿Qué va a pasar con eso? Nosotros, como políticos, pero también como partido, debemos preguntarnos qué va a pasar en el hoy para poder predecir el futuro. ¿Qué va a pasar ciertas situaciones? Tenemos que contemplar todas las variables. La que sigue, compartir conocimiento. Esta es la última diapositiva. Cuando hace un ratito le pedí disculpas al maestro Bulmaro, porque cuando fui líder estudiantil, era un líder sumamente rebelde, ¿verdad, maestro? Rebelde con causa, pero con causa. No quiero hablar de ese tema ahorita. Y voy a poner un... y recuerdo una historia de un maestro. Yo recuerdo que había un maestro muy duro en la universidad, que cuando decía, te va a dar clases fulanito, y todos decían, y mi más sentido pesa, porque salías con problemas psicológicos de la clase. Era sumamente duro. De hecho, la primera clase que tuvimos nos dijo, de aquí nadie va a sacar 10 o 9, ni 8, todos se van a sacar 7, que es la mínima calificación, por más inteligente que sea. Y yo veía cómo compañeros de otras generaciones reprobaban y reprobaban. Y por mi mente me pasaba, voy a dar de baja la materia, decía. Oye, le decía al maestro, ¿sabe qué, maestro? Le limpio el carro, maestro. Todo un año le limpio el carro, pero pasen. Así le decían al maestro. O lo invito a comer o algo. Pero ese maestro, tuve una experiencia con él en una clase, porque hizo algo que a mí no me pareció. Él calificaba por medio de exposiciones y a nosotros nos tocó ser el último equipo expositor. Pasaban los jóvenes, él calificaba y les daba la calificación final y salían los jóvenes. Y a nosotros nos tocó ser el número 5, el último. Y recuerdo que siempre enseñaban el sentido de la superioridad, que eso creo que tenemos que evitar como líderes, en el sentido de la superioridad, porque tenía mucho conocimiento. Entonces, cuando empezó la exposición, un amigo mío no supo qué decir. Se trabó, obviamente, por lo nervioso de que te ponía el maestro, porque te hacía preguntas complicadas. Y le dijo algo que no me pareció, porque intentó como humillarlo frente a los 4 que estábamos ahí de mi equipo. Y como siempre fui un rebelde con causa, lamentablemente, y positivamente, pues levanté la mano. Le dije, maestro, quiero hacer una pregunta. Le dije, sí, Medrano. Una pregunta que no tiene nada que ver con la exposición, ¿no? Está bien. ¿A usted le gusta la música? Sí. ¿Qué música le gusta? No, pues me gustan los Beatles, los Rolling Stones, toda esa música me gusta. Muy bien, le dije, maestro, yo le voy a enseñar música. Dijo, ¿tú me vas a enseñar música? Sí. Maestro, yo sé tocar piano, guitarra, bajo, fui maestro de música, le dije, daba música a niños de la iglesia. Yo le voy a enseñar a tocar. Sí, sí. Oh, muy bien, Meron, muchas gracias. Sí, 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 nos ponemos.
Nomás que yo lo voy a hacer sin humillarle. Y se quedó callado el maestro, no me dijo nada. Y me dijo, ven para acá, Medrano. Y dije, ching, dije yo. Y me voltearon a ver mis amigos y ya la regaste, me dijo, pero ya no reprobó, dijo. Me pasó por la mente un montón de cosas, ¿no? Salimos y me agarra el hombro, maestro. Me dice, Medrano, en 35 años de que estoy de como maestro, nunca nadie me había enfrentado así. Me hubiera hecho, porque el maestro cuando le dije eso se quedó mirando para arriba. Se quedó callado como un minuto. Y eso me dio un montón de miedo. A mí dije, capaz iba a sacar algo y me va a disparar. Entonces me agarró el hombre y me dijo, tú tienes 9 y los demás tienen 7 de tu equipo. Pero ya es la última vez que te vuelvo a dar clases, me dijo. Ese fue en el primer semestre, nos tenía que dar clases toda la carrera y nomás nos dio un semestre. Nunca nos volvió a dar clases. Y el maestro cambió mucho y ahorita es amigo mío. Es muy amigo mío. ¿Qué quiero dar a entender con esta historia? Usted y yo tenemos como líderes la gran oportunidad de compartir conocimiento sin un sentido en la superioridad. Porque si nosotros compartimos o lideramos en el sentido de la superioridad, la gente nunca se va a acercar a nosotros. Tenemos que liderar en el sentido de la igualdad. El hecho de que ahorita leyeron mi currículum, la licenciada Beatriz Valdés, y decía que vicepresidente nacional y que ahorita soy presidente nacional de los jóvenes y todo, no es nada eso. No es nada. Cuando yo con mis compañeros no soy el vicepresidente o el presidente nacional. No es nada. Si no estuviera a disposición de los demás, no sería nada de esas posiciones. Si no estuviera a disposición de resolver necesidades, no serían nada de esas posiciones. Mi conocimiento, lo que sé, este libro, no sería nada si no estuviera a disposición de los demás. Entonces, las posiciones que nosotros tengamos siempre tienen que estar a favor de resolver, porque somos políticos, somos agentes de cambio. Y esa disposición que nosotros tengamos tiene que ser en el hecho de la igualdad con las personas. El hecho de que, por ejemplo, aquí yo sea vicepresidente nacional en el CEN no quiere decir que yo sea mejor que usted. No quiere decir. O que, por ejemplo, aquí unos de ustedes hayan sido diputados, no quiere decir que sean mejores que yo o que ustedes. No, todos somos iguales. No nos vamos a llevar nada, hombre. Por eso hay que hacer bien las cosas. En el liderazgo siempre hay que manejarse en el sentido de la igualdad y no la superioridad. Voy a leerles, nomás para cerrar, bueno, sigo otra diapositiva, ¿no? Pero ya con eso cierro. 157. Los conocimientos son para compartirse y no son para tenerlos encerrados en nuestra cabeza. Cuando comparta lo que sabe, está agregando valor y potencializando en lo personal a cada miembro. No tenemos que ser egoístas. Debemos de compartir lo que sabemos en ocasiones. Si alguien le pregunta por qué no sabe, siéntase contento y halagado, pues esa persona ve en usted una posibilidad de aprendizaje y de crecimiento. Cuando a este maestro le preguntábamos, yo soy muy dado, yo soy muy contreras, ¿no? Aquí están mis papás y parece que no rompo ningún plato, pero rompo muchos platos. Y yo le preguntaba al maestro para hacerlo enojar, ¿no? Pero los demás, mis compañeros, maestro, ¿qué significa esto? Es esto, es esto, es esto, es esto. Y siempre enseñaba humillando, en el sentido de la superioridad, que yo sé más que tú, pero te humillo. Y yo siempre le preguntaba, maestro, y maestro, y maestro, para que él entendiera cómo no se tiene que hacer. Entonces, las cosas. Ahorita es muy amigo mío el maestro, pero siempre como el compartir es un privilegio que tenemos los líderes. Compartan lo que saben. La última diapositiva ya, para terminar. La portada tiene un significado. Ahí hay después de un debate muy grande con mi papá de un año, porque mi papá estudió letras, la C debe ser minúscula porque la L es minúscula, pero queríamos resaltar el camino de que debe recorrer un líder y por resaltar otras palabras como conocimiento, constancia y capacidad del líder. Por eso ponemos la C en mayúscula y por eso la portada es de color negro, porque el camino del líder es muy complicado. Y ponemos ese camino blanco que se está iluminando, que son personas que fueron formándome en mi camino. Para finalizar este último comentario,
les voy a decir algo que muchos de los jóvenes del partido nunca les han dicho, pero yo crecí una generación de jóvenes políticos y hemos crecido y ahorita muchos tienen negocios y todavía están en política. Pero cuando yo era muy joven, yo los veía a ustedes. Hace unos días me preguntaron que si quién era tus ejemplos a seguir en una entrevista, en primera plana me preguntaron. Y me hizo pensar eso y ahorita lo quise decir. Y yo di algunos ejemplos. Cuando era muy joven, a muchos de ustedes, yo los leía porque trabajaba en medios. Estaba en el instituto, nos llegaban información, o los veía en la televisión, o los escuchaba en la radio. Y muchos para ustedes, aunque no lo crean, para muchos jóvenes, ustedes son sus superhéroes. Yo decía en la entrevista que en el fútbol tienes ciertos ejemplos, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, Messi, a los que les gusta el fútbol, ¿no? Pero en la política ustedes son los ejemplos, ustedes son el ejemplo de la generación de jóvenes presente. Entonces, es algo que les quería decir, agradecerles. La que sigue, por favor. Este libro fue creado para compartir cosas que en lo personal a mí me pasaron en el tema de liderazgo. El libro está dedicado a 4 personas que me formaron, aparte de mis padres, a mi tío Miguel Aragón, a mi amigo Juan Pedro Robles, a la doctora Socorro Mesa y mi mayor ejemplo, Héctor Edgardo Medrano Lizarra, que es mi abuelo, que los 4 en paz descansen, fueron mis mayores ejemplos. Siempre estuvieron orientándome, capacitándome en todo momento. Y muchas de las cosas que ahí vienen orientadas a eso. Agradecerle a mi hermano, a mi hermana, a mi novia, que no pudo acompañarnos, a mis padres, porque siempre han estado ahí. Muchas de las cosas que hoy ven ha sido por la orientación, por el consejo, por la experiencia que he agarrado de mis padres. Por eso les pido de favor si le pueden brindar otro fuerte aplauso. Y para finalizar, pues agradecer a Dios por hacer las cosas. Agradecerle, maestro Bulmaro, por todo, por la oportunidad. Licenciada Beatriz Valdés, presidente, agradecerle, reitero mi compromiso y amistad con su persona, con el proyecto y con el PRI, y a todos ustedes estamos a la orden totalmente. Muchas gracias. Vaya, juventud con experiencia. Y esa experiencia plasmada en un libro. Felicidades, Héctor, por este libro, Camino de un líder. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han participado. Le vamos a pedir a nuestro presidente, por favor, que pase a darnos unas palabras y cerrar este evento. Pues, la verdad, muy buena exposición. Muchas felicidades, Héctor, por este reto que te pusiste hace muchos años y que hoy es una realidad y que pasaron tantas cosas para que así lo fuera. Y hoy puedes en una exposición platicar el contexto general de lo que viviste, desde miedos, inseguridades, retos, el tratar de precisar exactamente a qué era lo que querías llegar con un libro y todo lo que conllevó. De veras, muchas felicidades por ello. Agradecerle a Beatriz y a Bulmaro por hacer este evento, por hacer realidad este ejercicio que tenemos seguido aquí en el partido. También saludar acá a Blanca también, que siempre ha estado muy participativa. Felicito y reconozco porque sé que lleva mucha parte de tus papás, a don Héctor Medrano y a la señora Lupita Andrade. De veras, muchas felicidades. Estoy seguro que se sienten bien orgullosos el día de hoy de que esto esté pasando, que sea una realidad, y felicitarlos y reconocerles porque sé que desde la educación, la formación y la asesoría que ahorita nos platicaba Héctor, pues es parte del logro que yo lo considero como un logro de ustedes también. Muchas felicidades.
el camino de un líder. Aquí hay muchos liderazgos que han trascendido y son parte precisamente de la vida de este partido. Algunos pues se nos fueron, yo creo, por la hora y todo, pero ¿a dónde voy? La estructura de nuestra sociedad o cada una de las estructuras que conforman nuestra sociedad necesitan un liderazgo, tienen la necesidad de un liderazgo desde la familia. Ahorita te fuiste y la verdad yo lo venía pensando, la familia, pues, la iglesia, desde el barrio, la acera, la colonia, la cancha, el equipo de fútbol y nos vamos con todo lo que te me fuiste muy abajo diciendo, oye, pues en el momento que uno se autocontrola, se vuelve un líder de uno mismo. No lo había contemplado así, pero tienes toda la razón. Y es parte de la conformación. Si nosotros tuviéramos la capacitación como parte de la formación general del liderazgo, estoy seguro que nuestra sociedad avanzaría mucho más rápido y se evitarían muchos problemas, muchos conflictos y muchos tropezones que vivimos en ella. Desde la parte de una madre de familia que liderea a su hijo, o el padre que liderea junto con la madre una familia completa, no se diga hasta llegar al nivel de los liderazgos como es el político, que lleva una conformación mucho más complicada. Hoy en la sociedad que vivimos, el facilismo o la manera en cómo vemos a través de los videojuegos y de todo lo que nos ha ido formando a los jóvenes que ven las cosas demasiado fácil y luego quieren, como bien lo decías, pues yo llego, me siento y ya soy el líder. Creo que lleva un fondo muy importante tu libro, lo que estás plasmando en él y lo que de aquí debemos de derivar en la capacitación y la formación, porque el partido, el PRI, una de las cosas que le ha dado la solidez para trascender tantos tiempos, tantas complicaciones, tantos retos, tantas situaciones, es precisamente su formación a través de los sectores, organizaciones y en fin, toda su estructura como tal. Y esa estructura en el pasar de los años y de las actividades y de los retos y por qué no decirlo, de las competencias y todo lo que da, va forjando liderazgos con el tiempo y esos liderazgos van creciendo de una manera sólida. Y si le ponemos la parte de la capacitación, pues mucho más sólida y eso es precisamente la diferencia de un partido como este a movimientos que salen al vapor, que llegan, logran su objetivo y pierden brújula porque no tienen una formación sólida como lo tiene un partido como el PRI, con una historia, con experiencia, con formación, si queremos verlo así, con equivocaciones una y otra vez, que nos van dando esa enseñanza y esa solidez que nos hace y nos ayuda a que esto trascienda los tiempos que se van viviendo, las complicaciones, los retos, los tropezones y todo. Con ello decir que creo que, Héctor, de esto que yo te felicito y que es un gran logro personal, yo quisiera llevarlo más allá, a que sea un logro también, o sea, tu logro personal, la conformación de un libro, el poder llegar a este punto, que lo llevemos más allá y que logremos entrar en la parte de los jóvenes y poder generar esa capacitación, eso que tú decías, donde se transmite estos conocimientos para que entiendan que un partido no es en sí, como el PRI, no es en sí lo que les dicen en las noticias y toda esa parte, sino es un generador de liderazgos, un formador de líderes que entiendan que el ser un líder pues conlleva el perder libertades, porque hay liderazgos que quieren seguir teniendo las libertades que se tienen como jóvenes o que se viven en la vida común y quieren tener los privilegios que se tienen por parte de un líder. Entonces, toda esa formación, ver cómo podemos compaginarla y poder lograr hacer ese semillero y que tu libro trascienda lo que yo sé que tú quieres que trascienda y que podamos desde aquí impulsarlo para que tú logres los objetivos, que tu libro logre sus objetivos y que la parte que nos toque, lo que podamos construir desde el partido, logre pues aprovechar todo ello y poder impactar en jóvenes que entiendan que
pueden formarse y tienen que formarse para terminar y llegar ahora sí en poder decirse soy un líder y fungir como tal. De veras, muchas felicidades. Traigo muchas ideas ahí revueltones, pero al final de cuentas queremos poder impactar a través de esta experiencia y formar esos líderes que yo sé que tú los traes en proyecto y que queremos hacerlos una realidad. Muchas felicidades. Pues agradecemos a todos su presencia. Y aquí están los libros a la venta por si les interesa. Gracias y buenas noches.